Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Estamos a punto de iniciar la clase de preparación y evaluación de proyectos. Ya en la última etapa, la tutoría número 4. Voy a iniciar a compartir específicamente el, el, el PPT. Un momento. Ok. Espero que estén. Nada más den un momento por aspectos técnicos. Como les decía, bueno, esta es la cuarta tutoría, ya la cuarta tutoría. Vamos a corregir esto. Estamos hablando de que capítulos que ya estamos ingresando 6, 7 y 8. Estamos en la última tutoría. Déjenme cambiarlo directamente acá. Después del meneoncito del temblor también afecta un poco algo. Los capítulos serían capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 de preparación y evaluación de proyectos. Vamos a dar inicio específicamente lo que tiene que ver este capítulo sobre análisis y administración de riesgo. En primera instancia es importante determinar que un proyecto en general puede tener circunstancias que conlleven a, a que se den mayores o en menor circunstancias lo que es la parte del riesgo. El riesgo va a estar latente en cada uno de los proyectos, ¿sí? Siempre va a haber un riesgo en donde analizamos todo el tema de que hacemos proyecciones y esas proyecciones conllevan a unos datos estadísticos. Esos pueden darse circunstancias de variaciones e incluso estamos hablando de temas que quizás no podíamos manejar, pero hay algunos temas que sí se pueden ir manejando e ir sacando tuercas, ¿verdad? Claro, que todo esto conlleva ya más allá del proyecto, sino ya llevarse al proceso del seguimiento del mismo, pero antes se tiene que dejar plasmada una serie de circunstancias para que posteriormente algo que se les llaman los inputs lo podamos ir recopilando y generando datos históricos para que podamos ir registrando diferentes desviaciones de los datos y podamos ir ajustando, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de lo que tiene que ver el análisis y administración del riesgo, que sería el riesgo y la certidumbre, son dos factores con mucha frecuencia, como les indicaba anteriormente. El riesgo se considera que los supuestos de la proyección se basan en ¿qué? En probabilidades de ocurrencia que se puedan, y ellos todos aquellos que se puedan estimar. La incertidumbre se enfrenta a una serie de eventos futuros, a lo que es imposible asignar una probabilidad. Hay eventos que pueden conllevar a que un proyecto sea, eh, pues, no tan exitoso como otros, ¿sí? Pero es necesario colocar una serie de parámetros para ir midiendo eso. Es decir, dice, existen riesgos cuando los posibles escenarios con sus resultados se conocen y existen antecedentes para estimar la distribución de la frecuencia y la incertidumbre, sobre todo cuando los escenarios o la distribución de frecuencia se desconocen. Entonces, el análisis y administración del riesgo se define. ¿Cómo se define?
como riesgo de toda posibilidad de ocurrencia de aquella situación que pueda entorpecer el normal desarrollo de las funciones, es decir, lo que nosotros estamos planificando, que nosotros estábamos planteando de que fuera de esa manera, y todas aquellas actividades en una empresa que impidan que el logro de los objetivos, para lo cual desde el principio se establecieron los objetivos claros que consecuentemente íbamos a ir desarrollando. Pero bueno, en el cumplimiento de qué? De la misión, visión y sobre todo referente a la variabilidad de los beneficios esperados por los inversionistas. Es decir, estábamos esperando cierta valoración, pero por la circunstancia del riesgo puede darse de que se puede razonar y analizar de que ese riesgo se puede determinar. Y importante también que ese riesgo existe algo que se llama premio al riesgo. Como les decía en la clase anterior, si nosotros decimos, no, no, mira, este dinero que yo tengo mejor lo invierto en, en un fondo a plazo, por ejemplo, los mencionados CDP. Bueno, SDP, ¿en cuánto tiempo? 6 meses, 1 año, 2, 3 años, 4 años, ¿en cuánto tiempo lo que es? Mira, lo quiero en 6 meses, por decirle algo. Ok, ¿es materializable o desmaterializable? Bueno, va a depender de para qué lo que necesito. Pero sobre todo aquí es, ok, ¿para qué lo quiero incluir ahí? Para que me dinero 20 millones, 10 millones, 5 millones, 100 millones, no sé cuánto, lo quiero tener que me genere ingresos a mí mensualmente. Claro, pues si se lo lleva al CEP, mira, le van a decir, bueno, la tasa básica pasiva está en tanto. Por lo tanto, de, del IVA, ¿verdad? Y de las retenciones que se tienen que hacer. Entonces, también se le va a retener. Por lo tanto, usted lo que va a recibir es tanto por mes. Por decir algo, el interés podría darse un interés de un 2%, de un 3%. Y yo diría, bueno, yo como inversionista, ¿qué prefiero? Un 2% seguro mensualmente, o prefiero un 25% que podría darse el 25%, que se puede dar un 23%, que se puede dar. Entonces, dependiendo del apetito, se le denomina así, el apetito de riesgo, también ese tiene que premiarse en el sentido de que efectivamente, si yo estoy invirtiendo, yo tengo que analizar esos riesgos. ¿Okay? Entonces, el análisis de riesgo muestra al inversionista o al analista diferentes escenarios y le da la opción al mismo de eso, plantear esos escenarios pesimistas, normales, optimistas y tomar las decisiones al observar el comportamiento de variables simultáneamente proyectadas al futuro. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, el proyecto de ustedes, tiene que someterse a un análisis de riesgo. ¿Cómo? Mira, es posible que la tasa básica, por ejemplo, con la que ustedes hicieron el préstamo estaba en 6. Y bueno, la tasa básica más un prime break, ¿verdad? Que le dicen que puede ser estar +2 o +3, no sé, dependiendo del tipo de crédito que estén optando, si es crédito para mi pyme u otro. Entonces, bueno, le dicen, por darle un ejemplo, la totalidad es un 10. ¿Qué pasa si la tasa se dispara? En lugar de 10 pasa a 16. Es posible que con ese interés podamos hacerle frente al proyecto, sí o no. Por eso son varios escenarios, que es el pesimista, es decir, que se nos dispare a un, no sé, a cuánto, a un 20, o a condiciones normales, es decir, están a un 12%, 13, 14%, y optimistas es que se mantenga tal y como se dieron al principio. ¿Para qué? Para tomar las decisiones en el sentido de que si estas variables, ciertas circunstancias, yo estoy hablando de una de ellas, que es el tema del pueden conllevar a incrementarse. Por lo tanto, el proyecto puede aumentar todavía más los gastos y eso obviamente va a implicar, ¿en dónde? ¿En dónde implica todo eso? Eso me va a implicar en cuánto es la ganancia que va a obtener, ¿sí? Entonces, puede irse reduciendo. Por eso es el tema importantísimo. Si el proyecto puede o no puede absorber
esas diferencias, esas circunstancias y esos escenarios. Eso tienen que incluirlo en el proyecto, esos 3 escenarios, pesimistas, normales y optimistas, para así poder tomar la decisión. Decirle, por ejemplo, yo soy un inversionista, y le digo, pero ¿qué pasa si se dispara la tasa? ¿Qué pasa si los costos de producción? Actualmente les cuento, actualmente tenemos una gran circunstancia en Costa Rica, de que las importaciones se han encarecido, y no solamente encarecido, tenemos la situación de que no encontramos cierto producto. ¿Por qué? A raíz del COVID, las importaciones se han reducido mm, en más de un 60%, en el sentido de que cuando son productos que no son de primera relevancia, como es el COVID, o aspectos de comida u otros, se ha reducido. Por darles un ejemplo, mira, quiero construir. Ajá, ok. El tema del hierro, por ejemplo, el hierro subió, pero ahora está totalmente hacia arriba con un pico, en el sentido de que dicen, por darle a ver, una empresa de Costa Rica, que es una de las más fuertes, se le llama y se le dice, mira, yo requiero tantas láminas de tanto, y le dicen, sí, claro, pero la producción se me disparó y no tengo insumos para preparar algo tan sencillo como láminas de zinc. No, no tengo láminas de zinc, y una empresa grande, o sea, no tengo el insumo para poderlo preparar. Entonces, ¿qué pasa? Buscamos en el mercado nacional a ver quién lo tiene. Sí, sí hay en bodegas, pero adivinen qué, no te van a cobrar lo mismo que se estaban cobrando anteriormente. Se disparan. Entonces, esas son las circunstancias que pueden conllevar a estar en esta recesión, ¿verdad? Hola, tengo una participación por allí, ¿no? Profe, tal vez yo una consulta. Ese análisis de riesgo tiene que ir en la parte del estudio técnico, entonces. Es ahí donde uno prácticamente estaría diciendo si es viable o no es viable el proyecto. Sería más bien en la parte de la evaluación financiera. Ok. Sí, ahí tiene que ubicarse. Yo le recomiendo ahí también que veamos en la parte de lo que es la guía. En la guía te dice dónde ubicarlo. Pero, a ver, en la parte técnica es muy importante lo que acabas de decir, que cuáles son los insumos, por ejemplo, que se requieren, pero los insumos, pero entonces usted lo trae ¿a dónde? En un Excel, ¿verdad? Que va generando diferentes datos, pero después cuando lo vamos a trasladar ya a un flujo, ¿verdad? Ya necesitamos ya el primer flujo. Después de ahí, bueno, ya tenemos ese escenario, el escenario que vimos en la clase anterior. Vemos ese escenario donde tenemos ya marcado en el sentido de que tenemos, mira, ese es el flujo neto, este es el BAN, este es el TIR, esto es, ok, ahora sí, ya tenemos ese flujo, ahora sí, estresemos el proyecto. O sea, las cosas no quedan ahí. ¿Por qué? Porque de ahí es que es muy bonito que las cosas no cambiaran, ¿verdad? Y entonces tendríamos esos comportamientos a futuro tan normales, pero eso no, en la vida real no se da. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que tratar de estresarlo para ver si efectivamente el proyecto con estos escenarios abarca o contempla, podría contemplar estos bajonazos, yo le llamo de esa manera, a los diferentes y implican, ¿verdad? A las utilidades. Entonces, eso es súper importantísimo. Dice que, Noel dice que esto forma parte del proyecto en el entregable B, que efectivamente, en evaluación del proyecto. Muchas gracias, Noelia. Sí, entonces, como lo Ok. ven, ahí donde está, yo les recomiendo que se basen específicamente en la guía, pero efectivamente es en donde usted ya evalúa, ¿verdad? Usted evalúa el proyecto y hace lo que se le denomina una sensibilización. ¿Por qué una sensibilización? Es a tratar de que el proyecto, repito, no es flat, o sea, no es algo siempre igual. Se lleva esas circunstancias que pueden darse en varias circunstancias. Una, que los costos puedan subir, las ventas, ustedes proyectaron unas ventas de, qué sé yo, perpetuidad, o cómo está esa variación de las ventas, porque en estos momentos con el tema del COVID está difícil, ¿verdad? De que puede ser que las ventas pueden, en algunos casos,
Específicamente, hoy día se ha analizado por el tema del COVID que existen algunas empresas que dispararon sus ventas, pero también los costos. Por darle un ejemplo, los que venden bicicletas, increíble. Los que venden bicicletas, se disparó la gente, vamos a entrarle a la bicicleta, como dicen, y se disparó la venta de bicicletas. Aunque no crean la venta, también el tema de la construcción o remodelación, por ejemplo. Antes usted estaba en su casa relativamente cierta cantidad de tiempo. Iba al trabajo y volvía, iba al trabajo y volvía. ¿Hola, hola? Sí, creo que Sí. se cayó un toque. Ok, sí, 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 me pareció que se cayó ahí. Ok, cuando usted está más tiempo en la casa, usted comienza a ver defectos. Usted dice, ah, no, es que esa pared y qué sé yo, esos sillones, esa es otra. Las mueblerías también aumentaron. Y dice, bueno, ya es que este mueble no, como que no, aquí no me siento bien. Yo necesito como un mueble así, así, así. Entonces comienza usted a, a verle defectos, sobre todo, bueno, en mi caso, mi esposa. Es que esa pared, esto. Entonces, bueno, entonces tengo que el tema de las remodelaciones. Las remodelaciones sufrió un impacto buenísimo para ese mercado. ¿Okay? Subieron las ventas de ellos, o sea, pero resulta también que los costos variables. ¿De acuerdo? Ok. Decime una cosa, profesor. Por ejemplo, uno cuando piensa en riesgos, pues obviamente uno piensa que tal vez riesgos económicos, riesgos políticos, no sé, si uno va a invertir en otro país, toda la cuestión. Uh -huh, uh -huh. Pero, y claramente ahorita, pues nadie pensó tal vez en la situación de la pandemia, porque de alguna manera es un tipo de riesgo, o no se considera como un tipo de riesgo, porque cuando uno hace eso, uno no piensa que se va a venir una pandemia cuando uno va a poner un negocio, pero al final de cuentas termina afectando la economía, las utilidades, bueno, y todo lo que ha pasado actualmente, ¿verdad? Que han tenido que hasta reducir personal y todo el asunto. ¿Ese tipo de riesgo se contempla en algo o no existe? ¿Es algo muy atípico que sucede o no es un riesgo? Esta es una Sí pregunta. es, a ver, sí es un riesgo. A ver, existen dentro de lo que es la parte financiera, y estoy hablándole, voy a entrar a la parte específicamente de banca y finanzas, se manejan diferentes tipos de riesgos, riesgos financieros, y hay una serie de parámetros que se determinan para ver si la bolsa cae, si no cae, si, cómo se mantiene a través del tiempo, y hay parámetros históricos que le permiten darle a usted una probabilidad, ¿verdad? Y manejar esos escenarios. Pero estos momentos, esto es algo, a ver, lo que es el COVID, esto es algo que se sale, yo creo que completamente la razón, llamémosle así. ¿Por qué? Porque ya eso es un tema pandémico, ¿verdad? Y yo creo que ni el mejor proyectista podría conllevarse a analizar de que efectivamente se era eso, a no ser de que estuviéramos en un tema de proyectos, por ejemplo, de medicina o algún otro tipo, pero que yo creo que no lleva. Pero lo que sí hay que analizar es un análisis de, sobre todo, repito, del tema financiero en cuanto a qué implicaciones que conllevan a las alzas o a las bajas de la demanda. Pero este tema, sí, no, siento que la sociedad no está, todavía no tiene, o todavía no tenemos parametrización para ese tipo, porque es algo también, aunque a pesar de que se han dado en diferentes oportunidades pandemias, se ha llevado la parte de la historia, ¿verdad? Pero para poderlo meter en un proyecto como estos que estamos viendo específicamente para los proyectos de ustedes, no se contempla, ¿verdad? Es algo tan así. Pero sí, sí, hay algunos casos, algunas empresas que sí conllevan sobre el tema de riesgos de ese tipo. Doña Andrea Collado nos levanta la mano. Sí, Manito. ahí va a ser un aporte que justo se relaciona con lo que usted acaba de decir. Hay cierto tipo de empresas que sí logran magnificarlo, o sea, no podían tal vez predecir COVID, ¿verdad? Pero sí podían predecir un apagón por unas semanas. A mí, justo en 2020 yo estaba trabajando en el Banco Central y además tomé una certificación del banco de riesgos operativos y dentro de sus riesgos estaba una situación absolutamente extrema y si el banco está, es como cuando ustedes escuchan a la directora de Parques Nacionales decir que va a clausurar Manuel Antonio porque no está preparado para un tsunami. Bueno, es que es cierto, la probabilidad de que eso suceda, a pesar de que no tenemos un sistema de alertas y bueno, ya ese tema es otra cosa,
la probabilidad que eso suceda es muy baja y no se está preparado. Pero en algunas ocasiones hay ciertas empresas que sí piensan en este tipo de siniestro. No se le llama COVID, no se le llama pandemia, pero digamos, el Banco Central por lo menos estaba preparado para que su servidor, bueno, para estar sin luz, ¿verdad? O en caso de un terremoto, para poder seguir funcionando, pues imagínense que se cae Simpe, ¿verdad? Y más bien la reacción fue bastante rápida, tal que pudo pasar a teletrabajo en cuestión de 15 días. Entonces, hay empresas que por el servicio que están prestando logran dimensionar este tipo de situaciones catastróficas, llamémoslo así. Digamos, en economía se les dice shocks, ¿verdad? Son shocks que uno verdaderamente no espera que sucedan frecuentemente, pero sabe que suceden. Y la cuestión de las crisis económicas, que puede ser cíclica, los economistas como que somos expertos en esa parte, ¿verdad? Somos muy malos prediciendo, pero sabemos que en algún momento puede suceder. Entonces, toda esta parte de análisis de riesgo, como vamos a ver en la parte financiera, se asignan ciertas probabilidades. Ahora, pedirle a una empresa, microempresa, que lo tome en cuenta, nunca arrancarían los negocios, ¿verdad? Entonces es a veces difícil, dependiendo de, como acaba de decir el profesor, es a veces difícil, dependiendo de la empresa y del nicho de mercado y donde se esté, dimensionar todos los riesgos. Y hay riesgos que no le aplican. O sea, le aplican al Banco Central, pero no le aplican a su emprendimiento. Entonces, esa es parte de conocer muy bien dónde se va a desarrollar el emprendimiento que ustedes están analizando, la factibilidad. Porque es claro, si metemos estas situaciones extremas, se nos cae la factibilidad. Tampoco es que vamos a ser tan pesimistas. Todo en algún momento puede pasar, pero en las pequeñas empresas y en la mayoría de los sectores no se estaba preparado. De hecho, bueno, yo no sé si OMS con todo y todo estaba preparada, ¿verdad? Incluso como manejó la pandemia a nivel internacional, uno dice, quizás sí es la primera vez que maneja una pandemia. Pero algunas empresas sí analizan este tipo de riesgos muy al extremo y con probabilidades muy bajas dentro de sus análisis, dentro de todas sus matrices de riesgo. Okay. Muchas gracias, Andrea. Sí, efectivamente, eso va a depender del core business que manejen. Y aquí hay que recordar un tema muy importante, cuál es el riesgo, cómo usted maneja el riesgo. El riesgo es igual a la probabilidad por impacto. Entonces, habría que hacerse un análisis de cuál es la probabilidad de que ocurra un evento versus el impacto. Qué tan impactante sea para la organización o para la empresa, ¿verdad? Pero en este caso específicamente para el proyecto lo que tenemos que es tomar una decisión para hacer esos escenarios sobre todo. Pero bueno, a ver, ¿quién está preparado para que, por darle un ejemplo, que caiga un meteorito en la empresa, o sea, o cerca de, o que se dé, ¿verdad? Son temas que si ya podrían, se salen un maremoto en tal fecha. A ver, repito, eso va a depender. En el caso del banco, bueno, sí, se tiene que, imagínense ustedes lo que es el impacto que conllevaría a no tener respaldos, ¿verdad? Entonces, dentro de su análisis, conlleva que eso es uno de los puntos de los riesgos, de la evaluación de los riesgos que se hacen, que es de gran impacto. Entonces, eso va a depender. ¿Sí? Continuamos. Ok, existen diferentes riesgos, el que estamos mencionando. El tipo de riesgo financiero, que es el de las pérdidas de posiciones, por ejemplo, dentro y fuera de un balance que proviene de movimientos que son ya adversos en el mercado. Y el riesgo financiero también se conoce como un riesgo de crédito o de insolvencia económica, que es el riesgo financiero que hace referencia a la incertidumbre asociada al rendimiento de la inversión debido a la posibilidad de que una empresa pueda o no pueda hacer frente a sus obligaciones financieras. Sobre todo cuando estamos hablando de eso, es principalmente al pago de intereses y a la amortización de las deudas. Ejemplo directo en el proyecto. ¿Podrá la empresa, podrá este emprendimiento que están colocando ustedes
hacer frente a las obligaciones financieras que actualmente se están dando, y no solamente actualmente, sino por cambios que se dan en el entorno, podría ser frente a esas obligaciones financieras. ¿Para qué? Para los intereses y las amortizaciones. Puede ser, sí, bueno, no, ¿cómo? O sea, tenemos que demostrarlo, ¿sí? Entonces, este riesgo financiero es debido a un único factor, las obligaciones financieras fijas en las que se incurre. O sea, cuanto mayor sea la suma de dinero que una organización pública o privada debe, en relación con su tamaño, cuanto más alta sea la tasa de interés, obviamente que debe pagar ellos. A mayor probabilidad de la suma de intereses y amortización del principal, obviamente va a llegar a ser, podría llegar más bien aquí a ser un problema para la empresa. O sea, si podemos amortizar el principal en cuanto a las obligaciones financieras que así se tengan o se incurran, ¿de acuerdo? Ok, nos preguntan Karina, con respecto a la amortización de la deuda y el pago de intereses, eso debe ir también dentro de los costos fijos, ok. A ver, tiene que ir dentro de los costos para la parte de la amortización en general, es decir, tiene que haber un rubro para el pago de el crédito, ok. ¿De acuerdo? Por aquello. Para continuar, vamos a ver. Ok, ahora, hay una serie de metodologías para evaluar ese incremento y importante. Resulta sucede que vamos a incrementar lo que se le denomina la capacidad instalada. Okay. En los capítulos anteriores se ha desarrollado ampliamente lo que es la parte de la metodología que es seguir para evaluar un proyecto nuevo. O sea, es un proyecto nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Que si una metodología, por ejemplo, apropiada para realizar proyectos que son de expansión, que frecuentemente experimentan las empresas. Esto lo traemos a colación porque existen algunos proyectos que dicen, bueno, no, yo tengo un pequeño emprendimiento, pero yo ahora lo que quiero es ampliarme, yo quiero es extenderme, yo quiero realmente tomar este emprendimiento y explotarlo, llamémoslo de alguna manera, para poder abarcar mayor clientela. ¿Sí? Entonces, el método para hablar de la expansión de la capacidad instalada debe contener los mismos aspectos que el método para realizar proyectos nuevos, pero debe contener un análisis del mercado y un análisis técnico igual, un análisis económico y por último la evaluación económica. ¿Por qué? Porque si vamos a incrementar la capacidad instalada, siempre va a requerir ¿qué? Una inversión económica. Entonces, debe de llevar esto por aquello que ustedes estén. Debe de hacerse todos esos análisis. ¿Okay? Ahora, para el análisis del incremento de la capacidad instalada, se debe emplear un modelo conocido como análisis incremental, es decir, cuánto va a crecer, el cual consiste en considerar solamente el monto de la inversión adicional, cuánto es que tengo que subir más, así como únicamente los cambios de ingresos y los costos que genera esta nueva inversión. ¿Ok? General. Quiero, para demostrar el punto del tema de lo que es la rentabilidad, por ejemplo, nos habla acerca de datos de el rango de rentabilidad, por ejemplo, que podría encontrarse dentro del quiz u otros. Este ejercicio es muy interesante. Vamos a tratar de analizarlo acá. A ver, la empresa El Rey Mágico, dice, tiene una serie de locales comerciales en diferentes lugares del país. Y en la tabla siguiente presenta la rentabilidad. Ojo, hay que tener una rentabilidad promedio obtenida durante el último año de operaciones. Tiene 10 locales y tiene esta rentabilidad de un 8%, un 15%, un 7%, un 13%, un 12% y así varía. ¿Ok? Entonces dice, con esos datos, el gerente general le solicitó a su persona que le ayude a estimar el rango de rentabilidad esperado para obtener un 67.5% y un 95% de seguridad. Es decir, de que el rango, en donde se abarca ese rango de rentabilidad esperado para que podamos colocarlo en un 67.5 y un 95% de seguridad.
Y aquí, para este ejemplo, quiero que lo pongan bastante atención, porque estos datos de 67.5 y 95% de seguridad, necesito que presten mucha atención para que sepan cómo es que se establece esto. ¿Okay? Entonces, vamos a ver. Para poder hacer esto, vamos a hacer lo siguiente. Los datos se deben trabajar en datos relativos y no porcentuales. Por ejemplo, cuando estamos hablando de rentabilidad de 18%, lo que se hace es trabajar datos relativos, es 0.08, ¿ok? ¿De acuerdo? Por ejemplo, teníamos en el primero un 18%, el otro teníamos un 15%, el otro 10%, de 0.10, el otro era, estamos hablando de 7% y cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, lo tomamos acá y sacamos un promedio de los datos dependiendo de lo que le estén dando. ¿Okay? Entonces, la rentabilidad de cada uno de ellos, sacamos la rentabilidad promedio. La rentabilidad promedio se saca acá y nos da un 0.1060. ¿Okay? Aquí sacamos algo que es una desviación. ¿Por qué? Porque cada uno de los datos para ver si son correlacionados o no se correlacionan. ¿Sí? Entonces, sacamos la desviación. ¿Cómo se saca esa desviación? Bueno, tomamos, si lo hacemos en Excel o lo hacemos con una calculadorcita, lo que hacemos es restar. Okay, restamos la rentabilidad menos la rentabilidad promedio, es decir, 0.08 menos 0.1060. La desviación que me va a dar es un 0.260, que es el que se encuentra acá. Luego lo hacemos así para cada uno de ellos. No importa que me den negativos, no importa. ¿Por qué? Porque pues lo elevamos al cuadrado. ¿Ok? Lo elevamos al cuadrado. ¿Ok? Entonces, una vez elevado al cuadrado, vamos a tenerlo acá. Ajá. Y por último, sacamos la sumatoria de toda esta desviación. Yo recomiendo mejor que lo realicemos todo esto en Excel, ¿verdad? Para poder tener datos y poder continuar. ¿Okay? Ahora sí, van a ver para qué es esto. No lo saco nada más porque yo quiero. No. Entonces, la suma es de 0.0804. ¿Okay? Ahora sí. Es necesario calcular la desviación estándar mediante la aplicación de la siguiente fórmula. Arial 50 en negrita. La desviación estándar es igual a la raíz de la sumatoria de la desviación al cuadrado dividido entre n menos 1. ¿Qué acabamos de hacer nosotros? Acabamos de sacar la desviación al cuadrado. ¿Sí? La sumatoria de la desviación al cuadrado. Por lo tanto, ya tendríamos esto que se encuentra acá adentro. La cantidad de locales o los datos que te dieron eran 10. Ese es el n, lo que te dan. Entonces, 10 menos 1, 8. La sumatoria de desviación al cuadrado, acá lo tenemos. Lo que hacemos es sacar la raíz. Ven acá, entonces. ¿Qué es lo que vamos a hacer a nosotros ahora? Ese dato que nos dan acá, de desviación, ya lo vamos a ver. Este dato de la desviación sería entonces, como le acaba de decir, 0.0804 dividido entre n-1 de 10. Por lo tanto, la desviación estándar va a ser de 0.299, es decir, un 2.99%. Este dato es importantísimo. Téngalo allí, marquémoslo, porque esa es la desviación estándar. ¿Ok? Esa desviación estándar la vamos a necesitar. Vamos. Entonces, para determinar los rangos dentro de los cuales podrían ubicar la rentabilidad de un proyecto, va a depender del porcentaje de probabilidad asociado. Y voy a tratar de explicar esto. Y siempre va a ser así. Para un 67.5 de rango, es igual a el valor promedio de retorno más o menos una desviación estándar. Para un 95%, el rango es igual al valor promedio del retorno más o menos 2 desviaciones estándar.
Y para un 99% el rango es igual al valor promedio de retorno de más o menos 3 desviaciones estándar. Vamos a entrar ya de lleno porque tal vez con las palabras acá puede jugar y decir, bueno, ¿y cómo más o menos desviación estándar? Aquí lo que tratamos es sacar lo que se llama un límite inferior y límites superiores. Cuando yo digo más, estamos tratando de sacar un límite superior. Y cuando digo menos, la desviación estándar, estamos sacando un límite inferior. Por ejemplo, la pregunta que nos hacía a nosotros este ejercicio nos decía específicamente que para obtener un 65.5% y un 95% de seguridad. ¿Ok? Entonces, si estamos hablando de 67.5, que era el primero, y el otro es un 95. Entonces, de acuerdo a lo que yo les acabo de decir, es el 67.5 es el valor promedio de retorno más o menos. O sea, el más es el límite superior y el menos es un límite inferior. Y estamos hablando de el 95%, ajá, es el valor de promedio de retorno más, vamos para arriba, o menos que 2 desviaciones estándar. Okay, vamos a verlo acá. Por ejemplo, para un 67.5% tenemos que el límite inferior es 7.61. ¿Cómo se obtiene esto? Ok, vean. Eso se obtiene de la siguiente forma. Okay. Tenemos que dice que el valor promedio de retorno, okay, más o menos una desviación estándar. ¿Recuerdan la desviación estándar que antes tomamos, que era 0.2988? Vamos para atrás. 50. Vamos a ver. 2. 0.298. Ok. Esto lo redondeamos. Que sería este que está acá. Vamos a anotarlo. Esta es la desviación estándar. ¿Ok? Ahora bien, lo que dice el ejercicio específicamente, dice lo siguiente. Vamos a borrar. Dame un momentito. ¿De dónde saca este 0.106? ¿Que esto qué es? Ese es el valor promedio de retorno. Y el valor promedio de retorno yo obtuve, está pegadita. Un momento. Ese es el valor o la rentabilidad promedio, que lo tomé específicamente de acá. ¿Okay? ¿Estamos hasta ahí? Ya, a ver. ¿Okay? Es 1.106. Entonces, 0.106 menos una desviación estándar. ¿Por qué una desviación estándar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí bien lo dice, que para este dato o este porcentaje, ¿sí? Una consulta, profesor. ¿Eso Hola. va a ser siempre una regla, entonces? Siempre es una regla. Son esos tres. Esa es la regla aquí. Correcto, esa es la regla. De que vamos a tener que utilizar con el valor promedio de retorno, que es este que se encuentra acá, el valor promedio, menos o más, eso es importante. En este caso estamos hablando límite inferior menos una desviación estándar, menos una desviación estándar, ven el menos. Por lo tanto, el límite inferior va a ser de 7.61. ¿Sí? Ahora, el límite superior, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es exactamente lo mismo, pero ya no es un negativo. Voy a tratar de borrarlos. A ver, borramos todos los dibujos. No sería ya un negativo para este caso. ¿Por qué? Porque el límite... Vamos a borrarlo. ¿Sí? Porque el límite superior es con un más. ¿De acuerdo? Entonces, eso siempre, siempre, siempre. ¿Ok? Entonces,
para el caso de límite inferior del 95%, veámoslo. Aquí está la parte importantísima. En este caso te está ya diciendo que para el 95%, para el 95%, ¿qué es lo que le dice? Ok, igual al promedio de retorno, más o menos, estamos hablando del límite inferior es menos, ¿verdad? 2 desviaciones estándar. ¿Ven? 2 desviaciones estándar, no una. Ahora, para el superior, entonces sería un más 2 desviaciones estándar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer con esto? Vamos a ahorrarlos todas. ¿Ok? Y lo hacemos. En el caso de, ven el límite superior, lo que hacemos es realmente sumarlo más 2 desviaciones estándar. ¿Por qué? O sea, 2 por la desviación estándar. Y aquí en el 67.5 lo que hace es igual. Entonces, voy a hacerlo de esta manera. A ver, tenemos un rango, veámoslo así, tenemos un análisis de X y Y. Esta línea no me salió muy bien. Vamos a tratar de hacerlo mejor. Y tenemos esta acá. ¿Okay? Este es X y este es Y. ¿Ok? Me dice que yo tengo que tratar de medir un resultado que puede ser que venga por aquí, que venga por aquí, que venga por aquí, que venga por aquí, y que esté dándose diferentes, me estén dando diferentes datos. Entonces, lo que me dice usted, bueno, para un rango de un 67.5, se encuentra acá, entonces ese será el 67.5. Ahora sí, me dice, ¿cuál es el límite inferior y el límite superior? Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Que si los datos se enumeran, por ejemplo, podemos colocar que esto usted puede poner en la ANOVA, usted puede colocarle aquí que ese sea el promedio, pero lo que se está diciendo es que lo máximo que usted podría darle a esto, desviación estándar, es acá, y que el mínimo que tenemos es por acá. Entonces, tratar de ver cómo se comportan estos datos con los límites inferiores y los límites superiores. ¿En relación con qué? Con este porcentaje. Eso es lo que les acaba de demostrar. Siempre, y para terminar este ejemplo, siempre, 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 importantísimo, y repito, con Arial 50, ahí es, coloquen miras en esto. Oh, perdón. Vamos a ver. Aquí. ¿Okay? Cuando estemos hablando de un 67.5%, cuando estemos hablando de un 95% o un 99%. No entramos en este caso 99%, pero lo que hacemos es acá, si su límite es superior, más 3 veces la desviación estándar. Si su límite inferior, menos 3 veces la desviación estándar. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto? No, de mi parte no, sí me queda claro eso. Perfecto. Correcto. Ok, continuamos. Aquí vamos a ver una parte súper interesantísima para cuando estamos hablando ya, vea, aquí se puede ir transformando un poquito. ¿Por qué? Porque vamos a ver sobre el tema del BAM, por ejemplo, del flujo de caja. ¿Para qué? Para analizar qué tanto podemos llevar a tener un nivel de confianza para el estrés, para cuando estamos hablando del estrés. Entonces, ¿cuál es el nivel de confianza, por ejemplo, de un 95% en este caso? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, ya tenemos, recuerden que ustedes ya tienen los datos del flujo de caja y por lo tanto ya podrían tener ustedes el BAM del flujo de caja, o sea, o el valor actual neto, ¿verdad? O el flujo, inclusive
el flujo de caja. ¿Okay? Por ejemplo, aquí está diciendo el ejercicio 2, dice que la empresa de desarrollos turísticos Papagayo ha estado pensando en desarrollar un proyecto turístico que requiere una inversión de $250,000, por ejemplo. ¿Con el objetivo de qué? De evaluar el nivel de riesgo del proyecto. Entonces, que se formuló 4 posibles escenarios con la proyección de valores actuales del flujo de caja y la probabilidad de ocurrencia que se indica en el siguiente cuadro. Ve qué interesante. Aquí ya comienzan a estresar el proyecto. Aquí dicen, bueno, no, suave. Yo tengo diferentes escenarios que podrían darse una proyección de esos valores. Tengo 4 posibles escenarios que puede darse un 15%, un 45%, un 30%, un 10% sobre cada uno de los valores de flujo de caja. Ahora sí, ¡pum! Se lo ponen en sus mesas y le dicen, bueno, ¿cuáles son los valores que podría ubicar ustedes el BAN del proyecto para obtener un nivel de confianza de un 95%? Le están pidiendo a ustedes un 95% de confianza para que ingresen esos datos. A ver cómo se comportan estos. ¿Cómo es que se van a dar? Tranquilos, aquí vamos a ir viendo. Entonces, esto lo traigo acá a colación en general todo para poder mostrarlo todo. Porque hay que hacer una tablita. Y esa tablita, y así se hace. Cuando ustedes le den un ejercicio de este tipo, o para el proyecto en general, cada uno de ellos, ¿qué es lo que tratamos de hacer aquí? Vamos a sacar también esa desviación estándar para poder sacar un límite superior y un límite inferior. Y aquí se está dando un nivel de confianza de un 95%. ¿Qué quiere decir eso? Que si es un 95%, nos regresamos acá y el rango del 95% lo que le está diciendo a usted es esto. Para un 95% el rango es igual a... ¿De acuerdo? Eso es lo que te dice. Pero hay que sacar el valor promedio y la desviación estándar. ¿Cómo obtenemos eso? De este dato que nos acaban de dar acá. Ahora sí, ¿qué hago aquí? Okay. Lo siguiente. En el escenario, a nosotros nos están dando, ya lo que primero que nos dan, el dato que nos están dando es esto. Eso es lo que nos dan en el enunciado, la probabilidad y el valor actual de lo que es el flujo de caja. Entonces le colocamos PI y el otro es AI. Para poder obtener. ¿Y me escuchan? Hola, hola, hola. Hola. No tengo internet. Regla, sobre todo en finanzas, pero no importa, ustedes asumen que sus rendimientos o los datos históricos son normales para no complejizar el asunto. Se puede usar incluso 68, yo acostumbro a decirle 68, 95, 99, como las medidas de alguna modelo 68, bueno, modelo normal, 68, 95, 99. Si ustedes se van a la distribución normal, 67.5, 68.3, 95.5, 99.7, pero no vamos a hilar tan fino, ¿verdad? Vamos a asumir vamos a usar estos parámetros que se están dando aquí en la tutoría. Exacto. Ahí me van a disculpar, muchas gracias, compañera. Me van a disculpar. Algo pasó, le digo, después del temblor todo puede pasar. Y no sé, desconectó completamente el dato. No sé por dónde me quedé, si me estaban, si estamos siguiendo, o no sé, Estaba la con el verdad. ejercicio, ese ejercicio iba a explicar la tablita, es un cálculo de promedio ponderado y la desviación estándar, incluyendo las probabilidades. Ah, ok, ok, perfecto, perfecto. Perfecto, voy a tratar de vincularlo otra vez para ver qué fue lo que pasó, porque me quedé hablando solo ahí y realmente, no sé. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ok, compartamos de nuevo. Y, ok, ahí estamos. Espero que no se nos vuelva a caer la misma, porque no sé si se grabó, porque ese es el problema, corta y no sé,
desconozco si está siguiéndose grabando, pero bueno, si no iniciamos de acá, a ver si podemos hacer por dos partes, no sé, desconozco. Pero bueno, lo importante de esta, para retomar acá, es que nos están dando valores sobre el nivel de confianza de un 95%. Les decía que lo que nos están dando, lo que tenemos acá realmente, son estos datos. ¿Ok? Si es que sí. Tenemos estos datos. Ahora tenemos que sacar un factor para posteriormente poder tener una desviación. Y esa desviación para poder obtener qué es la desviación estándar. ¿Okay? Por lo tanto, una vez que tenemos estos datos, lo que vamos a hacer es multiplicar la probabilidad por el valor del flujo de caja. Es decir, tengo el 15% de 42,0. 420,000 creo que son, por el 15%. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me da? Me da creo que por ahí de 6,300, 73,000, creo que es. ¿Ok? Yo creo que sí comenzó la grabación otra vez porque no sé qué fue lo que pasó, la verdad. Pero, espero que se pueda guardar. Si no, Perdón, profesor, pero no para, veo el iconito de que está grabando. Y al salirse, como se interrumpió la conexión y lo sacó de la reunión, me parece que no está grabando. déjeme ver nada más un momento para... Yo veo aquí un iconito, de repente sí, ¿verdad? Sí, sí está grabando. Sí, sí está grabando. Y lo que desconozco es si se va a hacer partidos, o sea, por el tema de que se desvinculó completamente. Entonces no lo sé, pero bueno, la parte también acá importante del ejercicio, y espero que aquí tenemos que luchar contra eso también, ve. Ese es un tema de riesgos aquí que no, no se contempla, pero bueno, eso pasa. Hay que ver el nivel de impacto. Entonces, ahora sí, tenemos lo que es el factor. Dejó de compartir pantalla. Sí. No es el día, pero vamos a tratar de que sea el día. Okay. ¿Qué es lo que le está pasando ahí? Ok. Tenemos estos datos. Ahora sí, vamos a sacar un factor que es la multiplicación de la probabilidad por el flujo de caja. Ok. Esto es lo que me da el factor de cada uno de ellos. Ok. Ok. La multiplicación. Luego de allí, ¿qué hacemos? Nosotros lo que tenemos que hacer acá, en este caso, yo obtengo A. ¿Qué es ese A? Son 63,000, creo que es, más 175,500, más los 93,000, más los 23,000. ¿Ok? ¿Ok? Creo que por ahí anda el monto. Ok. Ahora sí, ¿cómo sacamos la desviación? La desviación va a ser AI menos A. Entonces, es importante que a la hora de sumar este factor, ¿ok? Son 63,000 más 175,500 más 93,123 más 23,000. Creo que decir. Sí. Entonces, este factor PI por AI, si sumamos todos estos datos, A es 354,500. ¿Ok? Entonces, la desviación va a ser, vamos a borrar por aquí, va a ser de la siguiente forma. Este dato que se encuentra acá es el resultado de restar o de restar. El AI, que es el valor de flujo caja, menos A. ¿Ok? Para este. Y así vamos a hacer para este otro.
El resultado va a ser este. Para este otro. El resultado va a ser este. No importa que dé negativo, tranquilidad. ¿Por qué? Porque si me da negativo, tranquilidad. Porque después lo elevamos al cuadrado. ¿Ok? Pues hacemos una elevación al cuadrado. ¿De qué? De estos datos. ¿Ok? Entonces lo elevamos al cuadrado. ¿Ok? Ahora sí. Una vez que lo elevamos al cuadrado, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a este resultado que se encuentra acá, lo vamos a multiplicar. Multiplicar por quién. Voy a borrarme esto. Esta desviación al cuadrado, esta, cada uno de ellos, los vamos a multiplicar por quién, por PI. ¿Ok? Entonces, este lo multiplicamos por este. El del 2 lo vamos a multiplicar por este. El del 30% por este. El 10% por este. ¿Ok? Entonces, el producto de resultado de esto se encuentra acá. Y sumamos estos datos, lo que nos van a dar un resultado de B. Ahora bien, al darnos un resultado de B, vamos a sacar lo siguiente. Y eso siempre se hace de esa manera. Profesor, ¿pero por qué tanto enredo? ¿Por qué el otro no lo hizo de esta manera? O al revés. ¿Por qué este no lo hace así? Porque resulta sucede que en este caso tengo valores actuales en donde necesito sacar una desviación. ¿Para qué? Para poder obtener una desviación estándar. Y aquí es donde viene el juego. En la desviación estándar va a ser igual a la raíz de B. De este. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? La raíz. Vamos a borrar aquí. Borramos todo. La raíz de B, es decir, de este chiquito que está por acá, es de 1832. Entonces ya podemos tener que ese sigma que se encuentra acá, que es la desviación. ¿Ok? ¿Hasta ahí llegamos? No. Viene otro punto importante. Porque ustedes ya tienen la desviación. ¿Ok? Pero recuerden que la fórmula nos decía lo siguiente. Nos dice, ojo, nos dice, ¿qué? Estamos hablando de este 95. El 95% de rango es igual a el valor de retorno, adivinen dónde está. Y ven acá, dice 2. Estamos hablando de un 95%. Y estamos hablando, si es un límite inferior, sea una resta. Pero si es límite superior, ¿qué se hace? Una suma. Por lo tanto, la respuesta a esa pregunta que están realizando, que para un nivel de confianza del 95%, ok, nos dice, vamos a borrar esto, nos dice el ejemplo que para un proyecto turístico se requiere una inversión total de $250,000 o colones. El ejemplo nos dice, ahora sí, para un 95% de confianza, ve que interesante. Si se comparan los límites inferiores y límite superior, estos son mayores a la inversión inicial, por lo que dentro del rango 95% siempre obtendrán un van positivo, es decir,
están superiores, es decir, cubre esa inversión, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, es muy viable este proyecto a más de un 95%. Entonces, esta es una forma de analizar y determinar esa sensibilidad, ¿ok? No sé si tienen alguna pregunta hasta allí. Sí, yo, profe. Hola, ¿quién soy yo? Karina. Karina, hola Karina. Si B es igual a 3.000 millones, así sería 3.000 millones, 350 mil, no, 3.354 millones, 750.000, así es, ¿verdad? Correcto. Ok. Si yo, es que lo acabo de meter en la calcu y no me da los 1.832. A mí me da 1.832 si el monto fuera 3.354.750. O sea, quitándole los últimos 3 ceros. ¿Puede ser? No, sí da 1.832. Sí da con los 33, 354, 700. Sí, quitándole los últimos 3 ceros. Es correcto. Sí, muy probablemente que aquí se nos fuera. Tal vez, perdón, ahí hay que tener cuidado con qué separa qué, ¿verdad? Sí. De repente esta comita más bien está separando decimales, ¿verdad? Decimales, sí, ese debería problema. ser un punto y o sea, sí. al sistema parece que la coma separa miles y el punto separa decimales. Entonces sí, ahí tal vez pasó algo con... No, con muy probablemente notación. que a la hora de hacerlo en el PDF, y por eso es importante hacerlo en Excel. A mí me gusta trabajarlo mucho en el Excel, porque el Excel se le coloca formato contabilidad y nos permite que efectivamente ven este coma y realmente lo que le está diciendo, bueno, ¿qué es? Es un punto, es un coma. Eso es un punto y eso es un coma. Depende de cómo usted lo visualice. 637.537. Y esos son los decimales, ¿verdad? Entonces habría que ver. Pero yo les recomiendo hacerlo en Excel. ¿Ok? Sí, tal vez ahí también aprovechar, ¿verdad? Cuando copian de Word a Excel, tener ese cuidado. Sí. Porque dependiendo de cómo tengan configurado el Excel, o sea, en español, la coma el punto separa miles y la coma decimales. Y en inglés es al revés. Entonces, tienen que ver cuál es la configuración de Excel y a veces nosotros lo que hacemos es usar un espacio para separar los miles para evitar esa confusión porque mucha gente lo hace en calculadora y la mayoría de las calculadoras están configuradas en inglés. El inglés usa el punto para separar decimales. Entonces, sí es un detalle. Muchísimas gracias, Karina, porque ahí esos 3 ceros más bien son decimales. Centimales. Sí, aprovechemos a ver si hay alguna duda. Aquí está, ya regresó. Yo tengo que hablar. Aquí estoy. Para que usted vuelva. Aquí estoy. Lo que pasa es que como que, no sé, se me va. Pero bueno, aquí estoy. No sé si tenían alguna duda o continúo tal vez con un ejercicio que en donde nos contemplan ya al final. Yo traté de que en la tutoría 2, la 3, abarcar un poco más lo que es el flujo y demás, porque es un tema súper interesantísimo en el sentido de poder pues ubicarlos, ¿no? Pero en este ejercicio también podamos ver un poco, tal vez en y también ver el tema de lo que es el punto de equilibrio, cómo es que obtenemos el punto de equilibrio. ¿No tienen dudas? No sé si tienen alguna duda. De mi parte, no, va claro. Ok, vamos a ver. Voy a tratar de que, vamos a ver, punto de equilibrio. Y vamos a poder ver el tipo de ingresos, digamos, determinar los ingresos totales por ventas. Dice que una empresa tiene costos fijos de 10 millones de colones, de dólares, no sé. Vende anualmente 100,000 unidades bueno, esta que hablando ya está poniéndole colones, 1.500 colones. Y tiene costos variables que son un 45% del total de ingresos por venta. Yo que quiero hacer hincapié en esto de que a veces en un ejercicio le podrían colocar eso, o sea, una relación entre los costos variables versus el ingreso de las ventas. ¿Cuánto es el porcentaje de los costos variables en relación con el ingreso de ventas? Entonces,
digamos, tenemos que ubicarnos para sacar ese porcentaje, porque no le están dando que los costos variables son 100,000, son 1,000, 5,000, 20,000. No, me está diciendo que es un 45% del total de ingresos por ventas. No me está diciendo del total de productos, de productos producidos, no, de ingresos por venta. Eso tiene un análisis en el sentido de que estoy hablando de ese 45%. ¿Okay? Entonces me dice que determine los ingresos totales por ventas y determine el punto de equilibrio. Mantenemos los costos fijos de 100 millones y vende anualmente 10,000 unidades a 1,500 colones. Y que los costos variables son 45% del ingreso de las ventas. Ok. Aquí vamos a sacar, esta fórmula es importantísima. Esta fórmula, ténganla ahí. O sea, esta fórmula es importantísima. ¿Okay? En donde Q es igual a, bueno, se puede despejar y demás, que precio es igual a, pero sobre todo, en donde estamos hablando de que los costos fijos totales se dividen entre el precio menos el costo variable por unidad. ¿Ok? Importantísimo. ¿Okay? Entonces, los costos fijos totales ya no lo están dando, nos lo dice el enunciado. ¿Ok? Y también nos dice que la cantidad de unidades vendidas. ¿Está? También nos está diciendo el precio. Nos dicen, mire, el precio es de 1,500. Ah, mira, si el precio ya es de 1,500, entonces, ¿cómo obtenemos esto? ¿Okay? Es muy simple. El ingreso por ventas va a ser ¿qué? El total de unidades por el precio. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que se hace? Se multiplica. Y se multiplican y el resultado es esto. Entonces, estos son la total de ingresos por ventas. Pregunta número 1. ¿Okay? Ahora sí, ¿cómo vamos a sacar la cantidad? La cantidad está acá. Recuerden esta formulita que dice F. ¿Tenemos F? Sí, sí, tenemos F. P, que es el precio. Y el V, que es el costo variable por unidad. Tengamos cuidado. Ok. Vamos a borrar todas. Ahora, dice que el costo total variable es un 45% de los ingresos, un punto 45. Y dice que el costo variable, total variable sería esto. ¿Cómo obtenemos eso? Bueno, sería el 45% de quién? Del ingreso por las ventas. O sea, tuvimos que haber sacado primero esto, porque es del precio por el total de unidades. Y en este caso por los 45%, porque me está diciendo que es el 45% total. Entonces, sacamos el costo variable unitario. ¿Cómo lo obtenemos? Bueno, ya tenemos que son el costo variable, que son 67,500, y tienen razón con respecto a eso, tengamos cuidado, ¿verdad? Con las comas y demás. ¿Dividido entre qué? Costo variable unitario, o sea, por unidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacemos? Es por unidad. Entonces, sería este monto, 67,500, y se divide entre las unidades totales. ¿Ok? Ahora sí. Entonces, precio menos costo variable por unidad. Ojo, costo variable por unidad. Entonces, ¿cómo lo obtenemos? Lo tenemos de la siguiente manera. El precio es, tenemos acá 1,500, menos ¿quién? El costo variable unitario, que ya lo obtenimos aquí, lo tuvimos acá, perdón. ¿Oye? Por lo tanto, nos da esto. Ajá. Me está diciendo en el ejemplo que lo que yo necesito sacar es Q, cantidad. ¿Y la cantidad cómo se saca? Se saca de la siguiente manera.
Q es igual a F dividido entre P menos V. Ya tenemos P menos V. Ya tenemos F. Voy a borrar un poco, porque si tenemos muchos dibujitos por acá y no conviene. Entonces, acá tenemos F, tenemos P menos V. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos por acá? La fórmula que relaciona el F y relaciona el P menos V. Y eso es lo que nos da Q. ¿Estamos? Está acá. Se encuentra por acá. Ven acá. Este. Entre este. Estamos. Voy a entrar en algo más interesante. Vean. Dice, en la evaluación de un proyecto se utiliza una tasa de costo de capital anual del 12%, por aquello que en el caso en el quiz. Si el calendario de inversiones se elabora mensualmente, ¿qué tasa de descuento se debe utilizar? Ojo, en la evaluación de un proyecto se utiliza una tasa de costo de capital anual del 12%. Si el calendario de inversiones se elabora mensualmente, ¿qué tasa de descuento debo de utilizar? Y esta es la fórmula para poder sacar tasa anual, que es igual a 1 más tasa mensual elevado a la 12 menos 1. Por lo tanto, para poder obtener esto, tenemos que sacarlo a la raíz doceava, para poder trasladarlos y poder sacar la fórmula. Entonces, la fórmula que lo que me llevaría es, para poder sacar una tasa mensual, sería la raíz doceava de 1.12 menos 1. Entonces, eso es una fórmula que deben de tener. ¿Por qué es así? Ok. En este caso, la tasa anual que le están dando es un 12%. Si hubiera sido 14, sería entonces, ¿qué hacemos ahí? Es 1 más ese 14, ¿verdad? Por ciento. ¿Okay? Eso es para que lo tomen ahí, que esta es la fórmula que deben de obtener para tasa anual. ¿Okay? Eso terminamos para que lo tengan ahí. Ahora sí, voy con el punto interesante. Voy a tratar de subir un poco. ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, correcto. Sí, ok, perfecto. Tengo una conexión estable. Perfecto, que dicha, se solucionó el tema. A ver, en este ejercicio dice, en el estudio de un nuevo proyecto de una empresa se estima vender 100,000 unidades de estañones. Nos están hablando, nos dicen que tenemos 100,000, esas son las ventas. Estañones. Tenemos un precio por unidad de $2 de unidad durante los primeros 3 años. ¿Okay? Pero a partir, ojo, los primeros 3 años. Ojo, hay un proyecto que se tiene, está hablando hace 3 años, pero a partir del 4º año, el mercado va a requerir ya un 10% más del producto. Qué dicha, requiere un 10% más. Es decir, podemos a venderlo ¿a cuánto? A $4. ¿Por qué? Porque también obviamente voy a tener que tener mayores costos variables. Entonces dice, para el desarrollo del proyecto, el estudio técnico señaló que son necesarias, dice, vamos a ver, que son necesarias las siguientes inversiones. Entonces tiene una serie de inversiones y dentro de estas inversiones serían, dice, 3 años antes del inicio de operación, y esto quiero llevarlo a la tutoría anterior. Vean, el proyecto señaló que las siguientes inversiones, pero vean lo interesante, 3 años antes de inicio de operación se requiere un terreno de $500, de 5,000, de 20,000. 3 años antes de inicio de operación. ¿Recuerdan qué era eso? Tengo que trasladarlo a valor futuro. ¿Cuál valor futuro? ¿Qué es eso? A valor cero, o sea, al tiempo cero. ¿Cuándo? Cuando inicio operaciones cero. No al año 1, no, cero. Tengo que trasladar. ¿Okay? Las inversiones van a ser en obras físicas que iniciaron hace 18 meses antes de la operación y tienen un costo. Es decir, no se iniciaron en el año cero. Las maquinarias se adquieren en
tanto dinero en el momento cero. Ah, aquí ya las máquinas, perfecto, aquí no tengo que traerlas a valor futuro. ¿Ok? Entonces dice, y su vida útil contable se estima en 5 años. ¿Ok? Entonces tiene una vida útil de 5 años. Dice, las horas físicas son depreciadas a 20 años. Y se estima que al final del último año de evaluación se podrán vender en un 25% del valor de adquisición de lo que lo compré en su momento. Las maquinarias se deprecian linealmente y podrán venderse un 20% de su valor de adquisición al final del último año de evaluación. Dice, el solicitado a desarrollar. ¿Okay? El terreno, dice, tendrá una plusvalía. O sea, el terreno, tenemos ganancia con él a través del tiempo de un 30%, porque es una plusvalía al final de los 10 años. ¿Okay? Ustedes recuerdan un poco acerca del tema de lo que son, a ver, flujos. Dentro de los flujos hay datos económicos que salen y entran dentro del flujo, pero no estamos girando dinero o el valor circulante del dinero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos hablando de depreciaciones u otras que lo que se hacen es reflejar en el flujo, ¿de acuerdo? Dice que los gastos de operación por año se estiman un 45% del valor de las ventas anuales. Ojo, interesante, los gastos de operación lo que dicen es un porcentaje del valor de las ventas anuales. Y los gastos de mercado nos van a alcanzar un 5% de las ventas anuales. Entonces, toda esta parte tenemos que ir separándola. Es importantísimo que cuando hacemos un ejemplo de estos, cuando estamos trabajando, los gastos, por ejemplo, en este caso, se separan. ¿Por qué? Porque tenemos que analizar que nos dicen un porcentaje del valor de ventas. Los gastos de mercado nos alcanzan un 5% de los valores de las ventas anuales. Por otra parte, tenemos gastos de administración que se estiman un 8% de los ingresos de concepto de ventas. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, tenemos que separar para poder averiguar realmente cuántos son esos gastos de operación. Y esos son gastos normales, por ventas, de mercadeo, por gastos de administración. Entonces, separamos. Además, dice, se requiere una inversión de capital, de trabajo, que es igual lo que a ustedes les está ocurriendo en el proyecto. Tenemos una inversión de capital de trabajo de tanto, $600. Y se solicita al banco, a un banco estatal, a un banco privado, en este caso, nos hablando de un banco estatal, dice un crédito para poder trabajar, ¿por qué? Porque por más que el capital de trabajo que yo tenga aportado por los socios, sea este dinero, necesitamos tener un apalancamiento y ese apalancamiento nos está brindando un crédito. ¿Cuál crédito? Bueno, en un banco. Ese banco, ¿por qué Banco Popular y por qué no Banco Costa Rica o por qué no Promérica o por qué no Da Vivienda o por qué no? O sea, necesitamos que nos diga a nosotros en el proyecto, ustedes nos digan, mira, se escogió el crédito a el banco X, porque nos brinda la mejor tasa, porque el proyecto de nosotros se ubica dentro de, ¿ok? ¿Y cuál es la comparación? En comparación con el otro banco XX, nos genera a nosotros una mejor forma de operativizar nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque los montos que se desembolsan son inferiores, porque la tasa que tiene este banco es inferior a la del otro banco, o que tengo mejores, qué sé yo, o sea, se tiene que indicarle a la profesora o al profesor e incluso al inversionista, decir, pero ¿por qué ustedes escogieron ese banco? Es que yo tengo un primo que trabaja ahí y ya. Y pues, ¿qué importa que tenga usted un primo o mi hermano o yo trabajo ahí? Bueno, suave. ¿Y por qué es mejor y no este otro banco, privado o público, no importa? ¿Sí? Perdón que me desvíe, pero es importante tomarlo específicamente en los proyectos, ¿ok? Entonces dice que este préstamo se pagará mediante cuotas iguales, van a pagarlo mediante cuotas iguales durante el proyecto de evaluación, son 10 años, igual para el proyecto de ustedes, y nos están dando, dice que tiene un 14% de interés anual. Entonces, dice, por último, se sabe que la tasa de impuestos a las utilidades, hombre, tengo una tasa de impuestos a las utilidades,
¿Para qué es esta tasa de impuestos de utilidades? Para la hora que ustedes dicen utilidades antes de impuestos y utilidades después de impuestos, ¿verdad? Y este ejemplo tiene de todo. Y es riquísimo porque dice que tiene una tasa exigida por los inversionistas de un 20% anual. Ve qué interesante. Los inversionistas dicen, este proyecto me gusta, quiero invertir, pero vea qué interesante. Están un 5% por arriba de la tasa de impuestos a las utilidades. Le están dando a ustedes que el TMR, están diciendo ustedes que esa tasa exigida es de un 20%. Es decir, ese es el apetito de riesgo. ¿Okay? Entonces, para el periodo de evaluación de 10 años, voy a borrar toda esa serie de circunstancias. Voy a borrar. Ok. Dice. Dice, para un periodo de evaluación de 10 años, calcule el BAM ajustado al proyecto y determine si el proyecto debe ser aceptado o no. Jóvenes, puede ser un quiz en donde usted le brinden toda esta información y le digan, bueno, con esta información, elabóreme el BAM ajustado, bríndeme la tasa interna de retorno, inclusive el índice de deseabilidad, ¿ok? El periodo de recuperación, por ejemplo. Entonces, claro está que tiene que darle una serie de información importantísima y relevante, porque esas informaciones que tenemos acá son súper relevantes para poder obtener estos datos. Recomendación, tip, es extraigan los puntos más relevantes del mismo. Extráiganlo. En donde ustedes puedan tener, todos esos datos y luego los unifican, o sea, los agrupan, perdón. Los agrupan dependiendo de lo que vamos a el tema del ingreso, perdón, de la inversión, el tema importantísimo, ¿cuándo adquirieron esas herramientas, esas maquinarias, todo el tema de la inversión inicial? ¿Hace cuánto? Recuerden que existía algo que se llamaba valor futuro. Este valor futuro, ¿cómo tenemos ese valor futuro? No es simplemente, sí, yo lo compré esas maquinarias y voy a colocar ese monto. No, no. ¿Por qué? Porque nos dicen, ¿hace cuánto fue eso? ¿Hace cuánto? El periodo de evaluación, ¿hace cuánto fue eso? Porque algo que se denomina costos hundidos. Entonces, recordemos eso. ¿Okay? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Sí me escuchan? Sí, pero no tengo preguntas. Okay, gracias. Ok, vamos a continuar. Repito, aquí es extraer toda esta información y la vamos a extraer acá en la siguiente. ¿Qué estoy dando acá a entender todo esto? Es extraemos toda esa información en un cuadrito que nos permita poder desgranar todo eso, porque si ven, o sea, si lo que estamos leyendo ahorita es complicado, pero esto aquí, el otro saca aquí, entonces tratemos de extraerlo, y esta es la forma, al menos una, o sea, cada quien de manera distinta, pero es importante para poder extraer y posteriormente llevar esa información al flujo de caja, y después del flujo de caja poder dar todo el proceso. Entonces dice, tengo datos en las ventas. Nos dice que el primer año, nos dice que vamos a tener que 10,000. Nos dice que el precio por unidad hasta el año 3 va a ser de $2 o de 2,000 o en general, pero durante los primeros 3 años. Pero para el cuarto año cambian 4. ¿Okay? Las ventas a partir del cuarto año nos dice que es un 10% más. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, si es un 10% más, ¿qué es lo que se hace? Bueno, entonces yo lo tomo y digo, bueno, si estamos hablando de que esto era, y que a partir del cuarto año, entonces, ¿qué es lo que hago?
Bueno, lo multiplico, lo sumo, o sea, lo tomo. Ajá. Que sería un 10% de 100,000. ¿Cuánto es? Ok, 1,000. Por lo tanto, ese es el resultado que a partir del cuarto año. El total de ingresos para el año 1, nos dice el ejemplo, es tanto. Pero el total de ventas para el año 4 es tanto. Es poder ir extrayéndolo, ¿sí? Dice que las inversiones antes de proyectos se llaman preoperativas. Es decir, antes de que yo tenga ya el proyecto de año 0, año marcha, nos dice que tengo un terreno que fue 3 años antes del inicio del proyecto. ¿Qué nos costó? Tanto. Después dice que tiene un 30% de 500, que nos dice acá, en el sentido de que, ¿qué? Después nos dice que tenemos una plusvalía de ese terreno. ¿Okay? Recordemos que el terreno no se deprecia, ¿de acuerdo? Ahora, tengo una serie de inversiones. Ven acá. Y esas inversiones físicas fueron antes. Y yo no estoy sacando ya valor futuro, no me estoy dándole los datos. La depreciación de anual de horas físicas, ¿por qué? Fueron de 20. ¿Por qué se compran? Dice que se deprecian en 20 años, pero el valor del libro en 10 años es este. Ahora tengo un valor de desecho esas horas físicas. ¿Ok? ¿Ok? También nos dicen, o sea, que yo tengo que esa apreciación a 20 años y el último año de se vende en un 25% de su valor de adquisición. Por lo tanto, es el dato que tengo. La maquinaria lo compré el año 0, el precio. La depreciación anual, el valor de desecho de la maquinaria. ¿Por qué el valor de desecho de la maquinaria? Porque resulta y sucede que dice que la vida útil se estima 5 años y el método lineal y podrá venderse, o sea, sí, en un 20% de su valor. Otro acá. Lo que estoy haciendo aquí es extrayendo cada uno de los datos. Repito, les recomiendo, háganlo así. ¿Okay? Ahora bien, inversiones durante el proyecto. Bueno, yo tengo gastos de operación por un 45% del valor de las ventas anuales. Entonces, si son un 45% del valor de ventas anuales, ¿qué es lo que hago? Bueno, traslado todos estos datos, todos estos cálculos, ¿en qué? A un 45%. ¿De qué? De las ventas anuales. ¿Tengo gastos de operación hasta el año 3? Ajá. Me dice cuánto, un 45%. Total de ingresos al año 4. Lo que hago es multiplicarlo para poder obtener el resultado. Los gastos de mercado, aquí me están diciendo que al año 3, ¿por qué lo estoy haciendo así? Porque nos dicen que hay una variación al año 3, al año 4, hay una variación hasta, ¿verdad? Año 1, 2, 3, y después 4, 5, 6, 7, entonces así va variando en cada uno de ellos, ¿ok? También tenemos un tema importantísimo, los gastos administrativos, que nos dicen que es un 8%. Aquí diferencia de lo del 5% y del 4%. Entonces, la misma situación. ¿Qué es lo que hago? Es tratar de obtener este resultado en donde me debo multiplicarlo por el 8% en este caso. ¿Okay? ¿Okay? Ahora bien, tenemos esos datos, tenemos que decir, bueno, las inversiones. Capital de trabajo, bueno, nos decía que teníamos 600 colones, $600, 600,000. Tenemos un préstamo y ese préstamo era de 4,000. ¿A qué? ¿A una tasa de cuánto? De un 14% anual. Nos dice que la tasa de impuestos a las utilidades será de un 15% y la tasa exigida por los inversionistas es un 20%. ¿Okay? Ahora, aquí lo que hice fue extraer todo eso, todavía no he comenzado. O sea, extraer la información en donde yo ya puedo obtener y decir, bueno, ahora sí, paso 1. Ok, vamos a construir el flujo de caja, ¿verdad? En donde lo primero que tenemos que hacer es una tabla de amortización para tener diferentes datos. Por ejemplo,
el monto de la cuota, cuánto es el monto de la cuota del préstamo, para poder obtener y decir, bueno, cuánto es lo que se tiene que pagar. Recuerdan lo que vimos en la clase anterior, de que se tomaba esta formulita, que es la cuota del préstamo. ¿Recuerdan la cuota del préstamo? ¿Cómo obtenerla? No me voy a dedicar mucho tiempo. En este caso sería el préstamo, lo que estás dándole por la cuota, ¿verdad? Y se saca esta fórmula. En esa 10, el interés es del 14%, el préstamo es de 4,000. Por lo tanto, se obtiene estas fórmulas y podemos obtener. Ahora, la cuota, ¿recuerdan cómo se acaba la cuota? Ok. Lo que traigo acá es importante en la siguiente manera. Digamos que es como un repaso del tema de cómo es que podemos sacar dentro de cada uno de los periodos, y cuando ustedes lo hagan, recuerden, cuando nosotros tenemos un saldo inicial y un saldo final, en donde debemos de irlo descontando de cada una de las cuotas que estoy dando. Pago. ¿Cuánto es la cuota? ¿Cuánto pago? Pero de esa cuota de cuánto pago, se tiene que, algo que se llama amortizar, y amortizar el principal para que después le dé el saldo final. Y si el saldo final al cabo de 10 años, jóvenes, al cabo de 10 años, no tengo este resultado, estamos mal. Esa es la forma de comprobar. ¿Okay? ¿De acuerdo? Sobre todo acá, ese es el tema para evaluar. ¿Ok? Ahora sí, tenemos ya esa tabla que nos permite a nosotros por la parte del cálculo del préstamo. ¿Okay? Pero resulta sucede que recuerden lo que era el valor futuro. Tengan cuidado, jóvenes. Llevemos los datos a valor futuro, en donde tenemos que llevar todos estos gastos o inversiones preoperativas al año 0. Y teníamos una formulita. Esa formulita es esta que se encuentra acá, en donde N es el periodo del tiempo. Siempre se toma como base N es igual a 1, ¿verdad? Y las fraccionamos. O sea, si estamos hablando de meses, dependiendo de... Recuerdan que estábamos hablando de que cuando es menos de, por ejemplo, no estamos hablando de 6 meses, había una forma de calcular el I, recuerda el interés. ¿Por qué? Porque el interés no se podía fraccionar de esa manera, dividirlo entre 12. ¿De acuerdo? Pero en este caso específicamente, cuando nos hablan de 18 meses es 1 año y medio, 1.5. Entonces no hay ningún problema para trasladarlo de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en este caso? Es aplicar esta fórmula para trasladar todos los datos a valor presente, en donde obtenemos que es el valor facturado, el valor, ¿verdad?, que se dio en aquel momento los terrenos, por 1 más el interés, que el interés es un 20%, elevado a ¿qué? A la N. ¿Y qué es N? N son el periodo que se adquirió. Se adquirió hace 3 años, se adquirió hace año y medio. 18 meses. ¿Okay? Entonces por eso se traslada. Y tenemos lo que es el valor presente. ¿Okay? No va a tener mucho tiempo acá, pero sí es importante. Tenemos que trasladarlo todo a valor futuro. ¿Ok? Ahora bien, vamos a borrar aquí. Okay. Todos estos datos tenemos que trasladarlos y se trasladan a un flujo de caja. Y ese flujo de caja es en donde comenzamos con la producción. ¿Okay? Recuerden que la producción, en el ejemplo, en este caso específico, nos dicen que hasta el año 3 tenemos una producción de tanto. Y que a partir del año 4 en adelante tenemos otra producción. ¿Okay? Entonces, para allá tenemos otra producción. ¿Eso qué implica? Implica también que en el ejercicio nos dice que en el año 1, en el año 2, en el año 3 se venden a tanto. Pero el año 4 cambia. A partir de aquí ya cambia. ¿Okay? Por lo tanto, las ventas en la producción por precio de venta van a cambiar. Los costos de operación varían también.
Los gastos de mercadeo varían también, como lo vimos anteriormente y los obtuvimos, varían. Los gastos administrativos varían. La depreciación por la maquinaria, resulta que la maquinaria tenía 5 años de vida. Por lo tanto, se deprecia 5 años. Entonces, qué interesante, al depreciarlo por 5 años, resulta que nos llega al final del proyecto esa depreciación. Acá, ya se me ha depreciado. A partir del 6º año ya no tengo depreciación para esa maquinaria. Pero las obras físicas sí tengo. ¿Ok? Tengo también un valor de salvamento, o sea, de lo que yo lo puedo vender, ajá, al cabo de 10 años. ¿Sí? También las obras físicas y también tengo el de los terrenos, que lo voy a vender también. Entonces, recuerden, jóvenes, tenemos que obtener el valor de primero, la depreciación de los activos que tenemos. Posteriormente, si se vende o no se vende, el valor, lo que se denomina el valor de salvamento, el valor de posiblemente se pueda vender. Ajá. Se encuentran acá. Ajá. Y luego el valor en libros. ¿Ok? Bueno, aquí lo están utilizando, variando los dos, pero yo lo utilizaría valor en libros todo, bueno, valor de salvamento y pues valor en libros. Eso no hay ningún problema. Con esto ya tenemos la utilidad antes de impuestos. Nos dicen cuál es la tasa impositiva de la parte de los impuestos, que está hablando de un 15%. Por lo tanto, con esto ya podemos tener una utilidad después de impuestos. Y pues, ¿qué pasa, profesor? Mire, volvió a meter usted aquí, incluir otra vez la depreciación. Sí. ¿Y el valor de libros? Sí. Sí. Tenemos que volverlo a incluir. Igual. Pero aquí hay un punto interesantísimo, que es la recuperación del capital de trabajo. Y en el ejemplo nos decía que proyecto requiere que el capital de trabajo sea recuperado durante el tiempo de desglose del proyecto, sí o no. ¿Qué es lo que pasa? Que eso implica montos que conllevan posteriormente a que ver si el proyecto es viable o no es viable, ¿verdad? Aquí vienen las inversiones, que dice que las inversiones que tenemos es obras físicas, terreno, maquinaria, y tenemos acá la capital de trabajo. No se les olvide que lo único que vamos a borrar esas otras para que veamos todo. Año 0, lo único que podemos tener son gastos preoperativos, es antes del proyecto. Año 0, valor futuro, ¿de qué? De las inversiones que tenemos, ajá, de los activos y de la inversión de capital de trabajo. ¿Ok? En negativo, el flujo neto, año 0, que es las inversiones, es en negativo. ¿Ok? Es en negativo. Por lo tanto, nos da este resultado. Tenemos que sacar el flujo neto y el flujo de caja acumulado. ¿Cómo es que se obtiene el flujo de caja acumulado? Es sumando cada uno de los diferentes años. Por ejemplo, tenemos el flujo neto del año 0. ¿Cómo vamos a obtener el flujo de caja acumulado para el año 1? Sería los menos 1764 más, si este fuera negativo, no importa, más, menos, en este caso, lo que se da acá, 7208. Por lo tanto, así podemos obtener los resultados de cada uno de ellos. Nota importante. ¿Por qué se hace esto? Para después obtener algo que es el periodo de recuperación. ¿Recuerdan el periodo de recuperación? Que decía la fórmula, tiene una fórmula un poco larga a la hora de expresarlo, pero no tanto de calcularlo, que decía que el último periodo, el último año del flujo acumulado negativo, ¿verdad? En este caso muy interesante que tenemos específicamente para el proyecto que el último año negativo es este año 1. Ajá. Y que decía que el valor del último flujo neto, ajá, dividido entre el flujo acumulado. Entonces, a ver, es un asunto de fórmulas, pero es importante que ustedes tengan el flujo de caja establecido, ¿sí? Para poder tomarlo. Entonces, luego vamos a tomar el BAM
A ver, el BAN se pueden obtenerlo por medio de la calculadora, pero no es tanto la acción o por medio del Excel. Lo importante en este caso es que yo tengo que saber para qué son esos datos, cómo obtener esos datos, en dónde, qué sería la sumatoria del balance o de lo que se le denomina, en este caso, el flujo. Entre 1 a la I a T. Pero, nota importantísima, es ¿cuál es el interés? La inversión inicial, ¿recuerdan? Y me están diciendo que en este caso me dice que con el BAN a una tasa interna de retorno del proyecto, que me están diciendo cuánto es del proyecto, ojo, no del inversionista. Voy a marcarlo acá. Es la tasa que desean los inversionistas. Entonces, por lo tanto, evaluando el BAN con un interés de un 20%, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da ese BAN? ¿Sí? Nada más. ¿Okay? Eso es hasta ahí. Ahora sí, el BAN de la deuda. El BAN de la deuda necesitamos nosotros obtener, que ahí viene la diferencia. Era el BAN del flujo total, del flujo del proyecto, y otra cosa es el BAN de la deuda, en donde nosotros, ¿cómo obtenemos eso? Tenemos que extraer acá gastos financieros, ahorro de impuestos, toda la parte después de impuestos, y sobre todo, punto súper importante, es esta que se encuentra acá. El préstamo que tenemos que se solicitó y cuánto es la amortización para cada uno de los años. Tenemos que incluirlo. Se tiene que incluir para cada uno de los años. ¿Ok? Que eso es lo que lo va a diferenciar para poder obtener ese BAN de la deuda. ¿Para qué? Para que sacar un flujo neto. Y este flujo neto lo que viene son gastos financieros, ahorro, impuestos, todo lo que tiene que ver gastos después de impuestos. Y la amortización del préstamo y el préstamo. Por lo tanto, flujo neto, sacamos un BAN de la deuda. Y ese BAN de la deuda, ¿con qué? Con interés del 0.14. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí, jóvenes? Ve qué interesante. Tenemos un BAN del inversionista o BAN ajustado. Tenemos un BAN del proyecto puro, que no lo dio, ya los resultados. Tenemos un BAN de la deuda. Es este, que nos está brindando. Ahora sí, lo ajustamos. ¿Cómo es eso que lo ajustamos? Si tenemos un BAN de 41,047.82 menos 327.82, ¿sí? 327, correcto. El BAN del inversionista realmente es la resta de estos. Ay, tengo muchos datos aquí, dame un momento. Estos dos, el resultado sería este, el BAN del inversionista. O se le denomina el BAN ajustado. ¿Por qué ajustado? Porque tiene el BAN del proyecto, del flujo del proyecto en general y el BAN de la deuda. Entonces, así lo obtienen ustedes el BAN del inversionista. ¿Ok? Un momento, nada más para... sí. En general, eso sería de mi parte. No sé si tienen alguna duda, pregunta con respecto a estos capítulos en donde tenemos que, repito, y voy a hacer un desglose en general, tenemos que analizar lo que es el estrés del proyecto, en donde no solamente es un tema de costo de por ejemplo,
los insumos, sino también puede darse por el tema de los intereses, puede darse también por el tema de las disminuciones en las ventas, por ejemplo. Entonces, es un conjunto de cosas que podemos marcar en 3 escenarios. Se requieren 3 escenarios. 1, escenario pesimista, escenario, llamémosle medio, y el optimista. Esos son 3 importantísimos, en donde podamos obtener resultados que nos brindan que decir, bueno, sí, podría darse un buen camino a este proyecto. ¿Tienen alguna pregunta? Profesor, yo ahí sí quiero hacer una intervención, un poco tal vez por la experiencia de muchos años de estar en docencia. Y este proyecto, más que cualquier otro curso, requiere de un conocimiento del contexto. Entonces, yo sí les pediría, y por dicha queda grabado, que no hagan cosas locas. O sea, yo no espero que en 10 años la inflación retorne al 10%. Ahora, si me están hablando de materias primas, se hicieron un estudio histórico y dependen del crudo del petróleo, pues sí, yo esperaría algunas volatilidades. Pero los indicadores macroeconómicos son muy claros, ¿verdad? Ahorita la tasa básica pasiva está en 3.5. Por supuesto que no están expuestos a esa tasa básica pasiva si va a haber endeudamiento, pero hay ciertas cosas con las que uno mide si están conociendo algunos indicadores muy básicos. Yo no les estoy pidiendo que se metan en Bloomberg, algunos tendrán acceso, otros no, y vean los precios de los mercados de futuros. O sea, no se trata de eso, no es un ejercicio con ese nivel de expertise, pero sí, por favor, que respeten el contexto, o sea, que por lo menos vean las proyecciones del IMAE, que vean yo no esperaría, dependiendo del sector, que esperen un mercado bollante en los próximos 5 años, o que me hablen de que la economía costarricense va a ser ilíquida. O sea, hay cosas, como usted bien empezó la lección, que dependen mucho del negocio, sin lugar a duda, pero ahorita estamos en un contexto muy particular, y si no lo estuviéramos igual, o sea, su proyecto sucede en este contexto. Entonces, que me digan que el sistema de bandas, por ejemplo, el tipo de cambio va a volver a las mini devaluaciones, es absurdo. O sea, estoy siendo muy extremista, pero, o que asuman un tipo de cambio fijo, por ejemplo, cuando la política de Banco Central es más bien flexibilizar el tipo de cambio, ¿verdad? O sea, ahorita las tasas de facilidades de corte de crédito para la inyección de liquidez prácticamente están en cero, entonces estamos hablando casi de que tasas reales negativas. Entonces, con esas cosas del estudio financiero, que son parámetros básicos, lo mínimo que se espera de un estudiante de segundo año, ni siquiera de licenciatura, de segundo año de universidad, es que maneje estas variables macroeconómicas del contexto, que son muchos de los supuestos que tienen que hacer del estudio. Y a futuro, a 10 años, es cierto, nuevamente, no tenemos la bola de cristal, haga muy explícitos los supuestos, pero no, o sea, que ustedes me digan que en 10 años la meta de inflación del Banco Central va a estar en 5%, tendrían que justificarlo muy bien, cuando debería estar más baja que el 3%, porque las de bonos del mercado son menores al 3%. Entonces, sí, los profesores alguito sabemos del contexto y no les podemos permitir cosas que se extraen de otros proyectos que cuando se hicieron, ¿verdad? Documentos, es más, ni siquiera citándolos, ¿verdad? Documentos, estudios de factibilidad que se hicieron en otro momento que no responden al contexto actual. Entonces, sí, un llamado, por favor, a que los datos, por lo menos del año cero, estén bien contextualizados, y los escenarios que vayan a hacer, vean que son 3. En el pesimista, los empresarios tienden a ser muy pesimistas. De hecho, la encuesta de expectativas de inflación del Banco Central se dejó de hacer porque todavía había empresarios que esperaban una inflación del 10%. Entonces, yo entiendo que si ustedes me dicen que de aquí a 10 años la inflación va a ser del 10%, pues entiendo que son muy pesimistas, pero no espero que eso esté en un escenario optimista, no bajo el contexto actual. Pues, porque
a veces importan algunas cosas sin ningún análisis reflexivo y las adaptan a su negocio y se olvidan de que estamos 2021 en una situación que nunca el mundo antes había vivido. Entonces, por favor, en eso, muy, muy conscientes de la actualidad actual y, perdón, de la situación actual y lo que vayan a suponer en los escenarios, hacerlo muy explícito. Yo creo que el profesor ha sido muy claro en eso, pero yo sigo insistiendo, por favor, explicar todo, porque si no de ahí vienen los malentendidos a la hora de calificar. Y sobre todo, gracias, excelente. Y sobre todo referenciar. O sea, es importantísimo que acabamos de llevar también sobre la forma de referenciar de la norma de la parte de Chicago. Entonces, es referenciar toda esa información. A ver, este proyecto hay que, y eso es lo que nos gusta a nosotros, en el sentido de que es tanto, pero hay que, o sea, de todo eso es importante obtener datos relevantes, importantes para su proyecto. Es decir, vean el core business que ustedes tienen en estos momentos que determina la circunstancia de su proyecto y cuáles son los hilos conductores que le llevan a que tenga límites inferiores o superiores, en donde esas formas de análisis pesimistas no es porque al profesor Eric Alexander Calvo le dio la gana, no, no es un tema de porque a mí me dio la gana, se dio así, no, tenemos que analizar datos macroeconómicos porque tenemos que poner los pies sobre la tierra y decir, bueno, eso es lo que está actualmente y que se espera proyecciones, pero todo eso son unas proyecciones y en estos momentos, como bien lo indica la profesora, tenemos una circunstancia nunca antes vista, ¿sí? Que pandemia se va a llevar 1 o 2 años más, 3, vamos a convivir con esto, pero hay que analizar el mercado, hay que analizar las circunstancias que conllevan cada uno de sus proyectos para poder brindar una información relevante, tajante y que lleve realmente una estructura detrás que le permita a cada uno de esos bebés, yo le llamo, de esos bebés que están naciendo, que cada uno de esos le permita tener buena base para desarrollarse. Sí, y bueno, digamos que esto no va para ustedes porque en general los que hoy están aquí, las personas estudiantes que hoy están aquí son de las mejores en cada uno de los cursos, en cada uno de los grupos matriculados, pero en realidad es como está quedando grabado, es un mensaje para todos, ¿verdad? O sea, es cierto que el referencial es muy bueno, pero a veces llegan y copian la actualidad de Argentina o la actualidad mexicana. Bueno, el tipo de cambio de México y la política cambiaria de México no es igual a la de costarricense. Entonces, a menos que me justifiquen que el proyecto va a estar en México, no pueden asumir que el tipo de cambio va a ser favorable para las exportaciones o que la balanza de pagos, o sea, tienen que justificar muy bien que el precio de las importaciones no va a variar, por ejemplo, tienen que justificar muy bien cada una de las cosas. Igual, una hiperinflación como la que está sufriendo Argentina, aunque me la citen, no tiene sentido acá. Si el proyecto se va a desarrollar en Argentina, son otras condiciones. Pueden estar algunas de las ideas de negocio, pero si las importan de otro país, tienen que contextualizarlas al nuestro, porque esperamos que sus proyectos se desarrollen en nuestro país, ¿verdad? A menos que, bueno, sea un proyecto internacional en el que tenga que jugar con muchas más variables del mercado, lo cual se vuelve más exigente. Pero sí, las citas son muy importantes, pero no por una cita voy a justificar una hiperinflación como la de Argentina o un tipo de cambio como el de México o un escenario optimista donde Costa Rica no se vea tan cara como lo es para el resto del mundo. Con esas cosas, aunque sea de aquí a 10 años, y muchas cosas pueden cambiar de aquí a 10 años, tienen que tener mucho cuidado porque ahí es donde se prueba este análisis reflexivo que verdaderamente están haciendo para que sus proyectos, o sea, para concluir lo que vayan a decir de factibilidad o no de sus proyectos. Muchas gracias, compañera. Y no sé si tienen alguna duda. Si tienen alguna duda más, yo, al menos de mi parte, les agradezco el tiempo brindado hacia mi persona y a las compañeras. Yo realmente lo que les deseo es muchos éxitos porque el emprendimiento es súper importante, necesario
para este país, necesario en estos momentos que estamos viviendo, súper necesario. Y no, y pues venga, como dicen, muchos éxitos en todo lo que ustedes se emprenden, porque el emprendimiento en el sentido inclusive de estar acá en la universidad, pues también es un proyecto y es un proyecto de vida, igual que el proyecto de vida de una familia. Entonces es un proyecto en donde realmente ustedes tienen que sobresalir, es su familia, sus estudios y eso conlleva muchísimo aporte de parte de ustedes para poder llegar a la meta. Entonces, establecen objetivos y esos objetivos tienen que irlos cumpliendo para poder llegar a una meta que ustedes están enmarcando en la vida. De mi parte, yo les agradezco mucho y es un placer realmente estar con cada uno. Un gusto. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, es un gusto. Muchísimas gracias a ustedes por estar presentes y estar durante todo este tiempo y por la participación también. Las preguntas siempre son muy importantes. Un gusto. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.